Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Cuando prefieres complacer a gestionar un conflicto. Hoy vamos a hablar de la gestión de conflictos, un lugar que desafortunadamente es parte de la vida y de las relaciones, y un lugar que, como cualquier otra cosa, podemos gestionar de manera más funcional o menos funcional. Los conflictos son parte inevitable de todas las relaciones, y no te digo esto con pesadumbre, como diría mi abuela, en plan, pues están ahí, habrá que gestionarlos, es lo que hay, sino que de hecho, conflictos son momentos fundamentales en una relación. Son en estos lugares donde aprendemos sobre el otro, donde aprendemos sobre nosotras mismas y nuestras necesidades. Es donde se forja la seguridad relacional en gran parte. Entonces, si quieres tener relaciones sanas, seguras, parte del trabajo literal, uno de los cimientos de la construcción de las relaciones seguras es la gestión de conflicto. A mí me gusta mucho usar la palabra reparar. Y es que hay un concepto en psicología que se llama ruptura y reparación relacional, que viene del enfoque de la psicología que estudia el apego. Cada vez que hablo del apego lo hago como sinónimo de relación. El caso es que estos autores estudian la ruptura y la reparación y cómo se da esta desde la niñez. Este es un concepto del que te he hablado mucho en el podcast y sobre todo te hablo en el libro. Te hablo un montón porque es fundamental. Te muestro el libro, que siempre te lo muestro porque todo lo que trabajamos aquí y en los podcasts lo trabajamos en profundidad en el libro y en la terapia, y está escrito y ampliado de una manera profunda, además fundamentado en autores y escrito de una manera entretenida. Este libro lo he escrito como un viaje interno por un planeta que eres tú, y cada parte del planeta es una parte de ti. Te dejo el link aquí abajo como siempre para que puedas pegarte tu viaje interno de esos buenos. Pues este concepto de ruptura y reparación te doy un pequeño ejemplo de cómo se puede dar. Por ejemplo, en la niñez, cuando una madre y un bebé, o un padre y un hermano, el niño, por ejemplo, imagínate que está llorando o está muy activo y está incómodo y la madre no se sabe conectar con su necesidad. Pues porque no ubica a lo mejor que lo que le pasa es que le está apretando el pañal, o a lo mejor que está muy activado porque se ha tomado más azúcar y ni siquiera puede hacer nada a ella porque es algo fisiológico, pero el caso es que ese niño no siente que la madre está entendiendo su necesidad. Y ahí puede haber una pequeña ruptura relacional, es decir, esto es inevitable y pasa todo el rato, no es disfuncional, porque de hecho el niño aprende mucho también a autogestionarse, a comunicarse y a vivir en relación en estos momentos más conflictivos. Y esto es un aprendizaje que hacemos desde muy pequeñitas. Te lo explico como un bebé, pero podemos verlo con una edad más mayor. Por ejemplo, con una niña de 10 años que quiere jugar a la tablet y su padre le ha dicho que ya está jugando demasiado y se pone a llorar y no entiende por qué su padre no le deja y por qué no quiere. Una ruptura relacional mínima, como en todas las relaciones, pero diaria y muy común. También lo podemos pensar como adulta con 25 años, cuando una colega le mandas un mensaje para quedar y a lo mejor tarda un día en responderte o no te responde y hay una pequeña ruptura. Tú dudas de si es que le caes mal o porque está menos atenta y sientes pues que no estás siendo entendida o vista o que no hay conexión. Te he puesto 3 ejemplos en 3 etapas distintas, te podría poner 7 millones de ejemplos. No es que se rompa la relación, sino que tú y yo no estamos en esa conexión, en ese entendimiento, como si fuera una radio que no está en la misma frecuencia en este momento, por lo que sea. No nos estamos entendiendo y hay una pequeña desconexión. La gran mayoría de estas desconexiones se resuelven. En los bebés, de hecho, se resuelven rápidamente, la gran mayoría en cuestión de segundos o minutos. Lo ideal sería que el padre se convierta, o la madre, en una guía que enseñe a resolver conflictos. Entonces, la primera pregunta poderosa que te querría hacer en este podcast es: ¿qué aprendizaje en torno a la gestión de conflictos hiciste en tu casa? En tu casa, como en cualquier otra casa, había rupturas y conflictos relacionales. De esto podríamos poner 1000 ejemplos. Mi madre se altera porque estoy llorando y se enfada. Mi madre no me deja hacer algo que quiero. Mi madre me compara con mis hermanos. Mi madre no está muy presente porque está estresada o porque está trabajando. Podríamos poner 800.000, de más grandes a más pequeños. Cuando pasaban estos conflictos en tu casa, ¿qué pasaba? ¿Cómo se gestionaban? Esto es a menudo nuestro primer aprendizaje sobre cómo resolver conflictos en relación a uno de los primeros. Es decir, cómo gestiono los conflictos, cómo he aprendido a gestionarlos. Te he contado todo esto porque era necesario que entendieses que hay un perfil, que puede ser que seas tú, que una vez que se enfrenta a los conflictos, le es tan difícil gestionarlos y le incomoda tanto que ha aprendido a evitarlos a toda costa. ¿Y cuál es una gran y exitosa estrategia para evitar conflictos? Complacer. Es decir, me incomoda tanto que el otro piense que yo soy tonta, que lo he hecho mal o que estoy dando problemas, que complazco. Me incomoda tanto tener que enfrentarme a ese momento de ruptura y reparación, ese momento donde yo te decepciono o te hago daño de alguna manera y tú me lo comunicas. Y ojo, porque aquí los humanos no todos comunicamos de manera asertiva. Y me incomoda tanto que a lo mejor en algún momento has hecho el aprendizaje o el compromiso de que no lo vas a sentir más. Y complacer te ayuda a no tener que enfrentarte a esa situación. Entonces, complacer se convierte en una evitación de algún lugar interno emocional que es muy, muy, muy incómodo, que es lo que siento cuando estoy teniendo un conflicto con otra persona y todo lo que conlleva. Muchas veces nuestros primeros conflictos
conflictos sean en casa. Y otras muchas se dan, por ejemplo, en el instituto. Ese lugar terrorífico, ese momento horrible en el que una amiga te deja de hablar o empieza a hablar mal de ti a otras amigas. O ese momento en el que te enteras que alguien está diciendo cosas de ti por detrás. O en ese momento en el que alguna amiga empieza a irse un poquito menos contigo y se empieza a ir con otra. Eso da tanto miedo que una estrategia, y a veces la única que se nos ocurre de manera natural e intuitiva, es intentar evitar a toda costa que la otra persona quiera alejarse de ti. Y complacer es una de las maneras. Entonces, algo que me gustaría que te preguntases es si identificas esto en ti. Una pregunta que te puedes hacer es: cuando me encuentro con un conflicto, ¿qué hago para poder gestionarlo? Y la otra sería: ¿soy capaz de gestionar las emociones incómodas que vienen de una ruptura, semirruptura o conflicto relacional? Aquí ya puedes empezar a hacer ese ejercicio de autoconciencia, de mirar hacia adentro, de identificación de cuál es tu capacidad de gestionar conflictos y navegar las emociones que vienen con ellos sin evitarlas. Complacer es una estrategia que te ayuda a evitar las emociones que vienen cuando tienes ese conflicto con alguien. Algo que me gustaría mencionarte es que a menudo perfiles complacedores tienen tanto miedo del conflicto porque dudan de sí mismos. Hace unas semanas hablamos del juez interno y creo que lo podríamos ligar a esto. Si yo tengo un juez interno muy fuerte que me dice que no valgo o que soy insuficiente, me va a ser muchísimo más difícil gestionar un conflicto sin sentirme súper amenazada y va a haber mayor probabilidad de que yo intente evitarlos. Entonces, a menudo una manera de trabajar con la complacencia es que identifiques también si tienes ese juez interno o esas sensaciones de no valer, de no ser querida o de no ser entendida. Te dejo el link del último podcast para que te lo puedas escuchar, porque creo que te puede ayudar mucho también, porque está muy relacionado con este tema. Y es que cuando yo tengo miedo de que me abandonen, porque asumo que un conflicto automáticamente cuando pasa me van a dejar o no me van a hablar, o cuando creo que soy insuficiente y que si digo lo que necesito y lo que no necesito y lo que realmente siento van a pensar que soy tonta o que soy una pesada o que soy una exigente y se van a alejar. Si yo tengo ciertas creencias sobre mí misma y tengo esa voz que me las cuenta, que por cierto a menudo van a estar relacionadas a tu historia de vida, a tus heridas, a lo que te ha pasado, ese lugar de conflicto se convierte en un sitio mucho más amenazante y va a haber una mayor probabilidad de que quieras salir de ahí. Y complacer te ayuda a evitar tener que enfrentarte a esa sensación de duda, de soledad, de fragilidad, de vulnerabilidad que aparece potenciada por mis propias heridas y mis propias creencias de mí misma y mis propias inseguridades y que se despierta especialmente en los conflictos relacionales. El problema de todo esto es que al final te va a ser más difícil crear seguridad relacional. Si tú en tus relaciones no puedes aparecer tal como eres y tienes que ponerte más máscaras o empequeñecer tus necesidades para encontrar seguridad, al evitar esos conflictos, en vez de desarrollar habilidades que te ayuden a navegarlos, el cual no solo es parte inevitable de las relaciones, sino que además es precisamente necesario para crear seguridad con el otro. Desde aquí te animo a que hagas esta autorreflexión, a que identifiques y te conectes un poquito con esa herida que te lleva a evitar la incertidumbre relacional. Y espero que le saque mucho a este podcast, hermana. Puedes dejar ahí en comentarios preguntas, cómo te sientes, te leo y respondo siempre. Y te mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.